Hay un aspecto de la reforma radical anabautista que debemos tener en mente, especialmente porque tiene algunos paralelos con situaciones modernas. Los anabautistas eran radicales. Ellos salieron de la iglesia oficial, de la iglesia estatal, empezaron a propagar sus ideas por toda parte. No las imponían, aunque hay relatos de que algunos de los más radicales hayan se metido allá en medio de las misas y habían impedido de hacer bautismo de niños y tal y cosa. Pero ellos eran los distintos, los diferentes, los que no tenían nada con todos los demás. Aunque creyeran en la Biblia, aunque creyeran en Jesucristo, aunque creyeran en Dios, aunque creyeran en la salvación, aunque creyeran en la santificación, aunque creyeran en los dones del Espíritu, no eran aceptados. No eran aceptados porque tenían un punto que para todos los demás era el punto central que los ponía afuera. Los anabautistas buscaban comprensión. Los anabautistas buscaban ser recibidos en las iglesias. Los anabautistas querían ser enmarcados por las iglesias. Pero lo que recibían era la persecución, era la calumnia, y decían cualquier cantidad de tonterías en contra de ellos. Nadie se dispuso a acogerlos en una comunidad. Los anabautistas fueron, sí, perseguidos, echados. Tuvieron que salir de aquí para allá, de allá para allá, porque eran perseguidos y la gente quería verlo lo más lejos posible de sus santas iglesias. Esta situación pasó por otros momentos en la vida de la iglesia después de la Reforma. A lo principio, cuando los primeros pentecostales aparecieron en las iglesias, porque hablaban de un punto doctrinario distinto que era el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, se los pusieron afuera. No los acogieron y crearon sus iglesias. Y hoy son más grandes que las iglesias que los expulsaron. En el siglo XVIII, XIX, XX, final del XVIII, XIX, XX, había mucha crítica a los teólogos liberales. Cuando se hablaba en las iglesias de Moltmann, de Barth, era un despiole. Cuando en Latinoamérica algunos teólogos empezaron a hacer un diálogo de las escrituras con las ciencias sociales y salieron con la teología de la liberación, fueron echados de sus iglesias, no fueron acogidos. Y esto pasó en la iglesia católica y pasó en las iglesias protestantes de América Latina. Eran un tiquito distinto de los demás.
Hacían una lectura del Evangelio o de la Biblia a partir del Éxodo y de un Dios que tiene un compromiso con el pobre, con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, y que tiene una propuesta de una sociedad que es el reino de Dios. Esta gente, aunque creyera en la Biblia, aunque creyera en Dios, en Jesucristo, en la salvación, en la santificación, en el Espíritu Santo y todo lo demás, igualito a los otros, no fueron recibidos. Pongo estas cosas, hermanos, para su reflexión. Ya hemos incurrido en errores anteriores. Y les voy a poner acá un punto que no es un punto que yo les quiero imponer, pero quiero que ustedes piensen. No es lo mismo que está pasando hoy día en nuestras iglesias, con la gente que es distinta en su sexualidad. No estamos echando afuera, porque tienen un punto que citamos cantidad de versículos bíblicos, pero no nos disponemos a acogerlos, a amarlos. Es más fácil echar palos. Pensemos en esto y tenga su propia opinión sobre esto. Pero acuérdese, nosotros venimos de una iglesia que no fue reconocida, que fue perseguida, que no fue acogida por las iglesias de entonces. Y estamos viviendo como iglesia de la hermandad a 315, casi 316 años.